En Pauta 100.5 es hora de elegir. Christian Barnken y John Miller analizan el camino constitucional y los escenarios que se abren tras el proceso de votación de la propuesta de Carta Magna. En Pauta 100.5 es hora de elegir. Hora de elegir. Muy buenas tardes, soy Christian Barnken, estamos en Pauta, es hora de elegir. Estamos a una hora o un poquito más de que se comiencen a conocer los resultados, las votaciones en los distintos locales de votación a lo largo del país de este plebiscito constitucional. Y hoy día tengo la suerte, el privilegio de poder compartir estos 45 minutos de conversación, justo antes, con un poco de adrenalina por el resultado que vendrá, con John Miller. Ustedes lo conocen muy bien, él es columnista de Pauta, permanente de la radio, alguien de la casa, un periodista con una larga y prestigiosa trayectoria. Él está en España, yo estoy en Chile, pero es como si estuviéramos juntos aquí conversando en un espacio común, en el living de una casa o en un jardín. John, un gusto de compartir contigo esta hora de elegir. Tal, Cristian, para mí es un honor estar contigo, o sea que al menos es recíproco el sentimiento. Y tengo que contarte que en Madrid ya votamos y contamos los votos, y te puedo decir que la favor ganó perdió, se quedó en el 42% y el en contra tuvo un 58%. Pero tengo que decirte que mayoritariamente el colegio electoral madrileño de chilenos en Madrid había votado por el apruebo en el plebiscito anterior, y esta vez solo el 30% del censo se presentó. Tú sabes que los chilenos en el extranjero no llevamos sanción si no votamos. Con lo cual es muy revelador del efecto desmovilizador, sobre todo entre un sector del electorado. Solo un 30% ha venido a votar. A mí me ha llamado mucho la atención esa desmovilización. Es lo que tú señalas, es extremadamente importante. Tal vez eso ha caracterizado, podríamos partir hablando de eso, este singular, no sé si llamarlo original, porque original es cuando hay una creación muy original, ¿no es cierto?, en el arte, en la estética, pero estos dos procesos constitucionales seguidos con tan poco tiempo, que además han confundido un poco y cansado a la ciudadanía. Hay una columna de Max Colodro en el diario La Tercera de hoy, en que dice: aquí hay algo muy especial y singular, y es que la derecha, que se resistía a cambiar la Constitución del 80, ahora está llamando a votar por una nueva Constitución y reemplazar esa Constitución que defendió durante décadas. La izquierda, que inició todo este proceso constitucional prometiendo cambiar y crear una nueva Constitución, está llamando a rechazar el nuevo proyecto y a quedarse con la Constitución del 80. ¿Cuál es la singularidad de este proceso chileno mirado desde afuera y mirado desde ti? ¿Hay algún proceso similar o parecido en el mundo de este experimento laboratorio constitucional que hemos realizado en Chile, John? La verdad que yo creo que no tiene precedente en ninguna parte un proceso de este tipo, tan largo, tan complejo, tan lleno de normas, y que por otro lado yo creo que confirma una cosa que a mí siempre me ha parecido positiva, y es el legalismo de los chilenos. Incluso en las situaciones más críticas, y estoy pensando en el golpe de Estado de 1973, los militares acuden a la dictación de actas, de bandos. Siempre estamos con la ley detrás de todo lo que se hace en Chile. Leyes que serán decretos, que a veces son normas, decretos, leyes típicas de los gobiernos de facto, pero que siempre estamos buscando un asidero jurídico. En eso teníamos mucha razón en ser un país de abogados, éramos un país de abogados, y de hecho la palabra alegar, que en casi ninguna otra parte del mundo iberoamericano se utiliza, en Chile era de un recurso permanente. Siempre estábamos alegando, o alguien alegaba, cuando es un término muy jurídico y que en otros países solo se utiliza en los estrados judiciales. Pero el hecho es tremendamente llamativo y significativo. Y fíjate que lo que yo creo que al final va a quedar, va a ser que los que pensábamos que era pragmático y que era una postura razonable ir modificando o reformando la Constitución de 1980, democratizándola por los hechos, por la vía de las reformas, y construyendo una democracia mejor sobre ese esqueleto, vamos a terminar teniendo algo de razón. Va a ser que al final, si no gana el a favor y no se impone el nuevo texto, va a resultar que la Constitución del 80
va a haber sido una constitución de titanio, o por lo menos de hormigón armado, que ha resistido todos los terremotos que ha habido estos años para tratar de sustituirla. Y bueno, inevitablemente alguien escribirá mañana, si gana el rechazo, que la constitución de Pinochet ganó batallas incluso después de muerto el dictador. Yo venía escuchando en la mañana las declaraciones de la ministra Jara, ministra del Partido Comunista, ministra del Trabajo, que es una ministra que ha gozado de popularidad, de repente la ha ido perdiendo, pero es una figura importante en el escenario político. Y me llamó la atención cuando ella dice, tenemos que terminar este proceso para iniciar la reforma, dando por hecho que iba a haber un rechazo al texto constitucional propuesto. Es decir, hacer reformas, pero con la Constitución del 80. Entonces, ahí de alguna manera ha habido una incongruencia en el discurso de un sector de la izquierda, en el sentido que se levantó toda la expectativa y se afirmó de que solo era posible hacer esas reformas que el pueblo chileno anhela, reforma de pensión, reforma de salud y otras incluso más radicales que venían en la agenda del gobierno, cambiando la Constitución. Y hoy día están diciendo que en realidad se podían hacer varias de esas reformas, las más importantes, dentro del marco de la Constitución del 80. ¿No es aquello una incongruencia mayúscula? Bueno, en política parece que las incongruencias se perdonan fácilmente, pero esto ha pasado muy poco tiempo, han pasado meses, no años, desde que se hicieron las primeras afirmaciones y luego se hacen estas otras contradictorias, John. Bueno, vuelven a dar, la situación vuelve a dar la razón a los que decían que la Constitución del 80 no impedía realmente desarrollar ningún aspecto que fuera interesante para los chilenos, y que realmente no suponía una cortapisa, ¿no? Ahora, la verdad es que ahora lo que está ocurriendo, o sea, este plebiscito, y por qué hemos visto esta desmovilización entre los votantes que no están obligados, entre comillas, yo creo que sí va a haber un aumento de las excusas, sobre todo porque hay muchas facilidades para poner excusas a través de mecanismos tecnológicos de Internet, que va a haber un gran número de excusas. No nos olvidemos que yo creo que en el plebiscito del año pasado tuvimos alrededor de 900.000 excusas o algo así. Fue una cifra bastante importante. Ahora, yo creo que van a subir las excusas, pero fíjate que a mí me ha llamado la atención el dato madrileño, porque como aquí no hay penalización si no votas, era como voto libre. Y entonces que solo haya ido un 30% demuestra que hasta en el extranjero estamos cansados con el proceso constitucional. Sí, y eso es preocupante tal vez, John. Es decir, evidentemente que lo que tú decías al comienzo, es mejor que las crisis políticas se resuelvan por la vía institucional. Es decir, aquí se trató de resolver una crisis que estaba llevando al país al abismo en medio de la violencia de octubre, ya sabemos, ¿no es cierto?, con un gobierno acorralado, con un casi asalto al Palacio de Invierno, en este caso al Palacio de la Moneda. Esa era una tentación de una parte del imaginario de los más radicalizados de la primera línea. Pero el hecho de hacer tantas elecciones seguidas empiezan a hacer perder el sentido a la gente de estos mecanismos democráticos. Empiezan a banalizarse y empieza a venir un hastío, y ese hastío puede ser preocupante a largo plazo para la misma democracia. Y luego, Cristian, fíjate que nos hace perder de vista las razones esenciales de lo que pasó en octubre del 19. Porque qué duda cabe que yo creo que en octubre del 19 hubo octubrismo, como dices tú, o sea, efectivamente hubo un oportunismo político, hubo violencia, pero qué duda cabe que había razones para protestar. Hubo una marcha pacífica de millones de chilenos, la más grande que se recuerda, reclamando precisamente dos cuestiones que faltaban y que fallaban en ese tiempo y que han venido faltando en Chile desde, yo creo que hace 15 años, 3 lustros. Y son la necesidad de más crecimiento económico para garantizar una prosperidad que llegara a todos los chilenos y que además afianzara el paso desde las clases bajas a la clase media de un gran número de chilenos que por primera vez han podido mandar sus hijos a la universidad o han podido aspirar a tener una mejora, y que muchos de ellos desde 2019 no han visto más que retrocesos en su condición social. Y lo segundo, una gobernabilidad del país que fuera más eficiente que la que teníamos hasta ese momento. En Chile empezó a dar muestras de agotamiento el modelo político en la primera década del siglo, cuando aparecieron precisamente los díscolos.
lo que se llamó los díscolos, y empezó el debate entre autoflagelantes y bueno, en esa época surgen una serie de problemas que empiezan a denotar que hay dificultades con el sistema político. ¿Por qué? Porque yo sostenía siempre que Chile ya no era el hiperpresidencialismo que se había dibujado en la Constitución del 80, antes de las reformas del 89 y antes de las reformas del Lago. La desaparición de los consejos de seguridad nacional, la desaparición de una serie de facultades del presidente de la República, habían hecho que en realidad el Ejecutivo, el presidencialismo chileno, en vez de ser hiperpresidencialista, había pasado a ser de un presidente con los brazos bastante amarrados, digamos, bastante cortados, y que cuando no tenía coincidencia política con el Congreso, ese presidente se convertía en un personaje que estaba amarrado en la moneda y que lo único que hacía era de guardia de tráfico, poniendo más marcha acelerada a los proyectos de ley o retrasándolos. Ahora, el asunto es que ese modelo político, ninguno de los textos que van a regir mañana en Chile presenta una solución. O sea, el proyecto constitucional a mí me parece que fija un sistema político que sus defensores y sus redactores dicen que es nuevo y que va a facilitar las cosas, pero que va a entrar en práctica de una manera tan mitigada, de una manera tan suave, que va a tardar mucho tiempo en reflejarse en la política chilena. Y la Constitución del 80 está completamente desestructurada por las numerosas reformas a las que ha sido sometida. Ya no es una cuestión de que sea fácil de reformar. Esto es un argumento muy, muy falaz, el de que una constitución es más fácil de reformar que la otra. En el fondo estamos hablando de 3 parlamentarios. O sea, que es la diferencia entre los 4/7 y los 2/3, digamos. O sea, estamos hablando de 3 diputados. Es verdad que al reducirse la Cámara en la constitución nueva, a lo mejor son un poco más, pero en el fondo estamos hablando de un margen muy pequeño, que una reforma constitucional necesita un acuerdo bastante más sólido. Ahora, lo que te quiero decir es que yo creo que el sistema político va a seguir bloqueado. No vamos a tener, ninguno de los 2 textos nos presenta un sistema político claro. Yo creo, por ejemplo, que si realmente queremos apostar por un presidencialismo en Chile, el presidente tiene que tener una facultad para disolver el Parlamento, o tasado de la manera que tú quieras, escritos con los contrapesos que sean necesarios, generando una casuística para que solo pueda hacer en determinados casos, pero el presidente tiene que tener un instrumento que le permita realmente fortalecer su poder frente a las cámaras legislativas. Oye, John, ¿qué piensas tú? El presidente de la República hoy día votó en Punta Arenas y él afirmó lo siguiente, dijo, el resultado, bueno, tú sabes que él ha jugado el rol o ha hecho muy bien el hecho de demostrar que él es presidente en comparación, bueno, por la experiencia de shock que vivió por el rechazo del texto constitucional, que según su exministro Jackson y su allátere, digamos, su alter ego, su compañero de ruta, digamos, era fundamental para todas las reformas que querían hacerse en este gobierno, todo el proyecto político del Frente Amplio. Pero él afirma que el resultado del plebiscito no alterará la agenda del gobierno. ¿Qué piensas de esa afirmación y cuáles son las consecuencias políticas? Porque digamos que inevitablemente esto se ha ido transformando en un plebiscito. Algunos dicen que primero fue un plebiscito a Kast, pero que luego el a favor habría logrado en el último tiempo convertir esto en un plebiscito a Boric. Eso lo vamos a ver ahora de acuerdo al resultado que tengamos, yo creo, en el escrutinio. ¿Qué piensas de esa afirmación del presidente Boric, John? Mira, Cristian, pienso que es falsa. O sea, bueno, que es equivocada. Es una afirmación equivocada y que el presidente, no sé, bueno, sus asesores verán. No es verdad, porque si gana el voto a favor del nuevo texto constitucional, el margen de maniobra de su gobierno desaparece. Todo lo que le queda de gobierno a Gabriel Boric lo va a tener que dedicar a dictar las 20 y tantas leyes que le manda el nuevo texto constitucional. No va a tener tiempo para pensar en otra cosa más que en hacer leyes. Bueno, las podrá encargar a alguien, pero no va a tener tiempo para soñar. No va a tener tiempo porque va a tener el Congreso ocupado sacando adelante toda esa legislación, además de cualquier otra legislación donde pronto, si ganara el nuevo texto, muy pronto se descubriría por parte de cualquier sector que a lo mejor hay que hacer algún ajuste en las leyes actuales que no está previsto y que hemos descubierto de que está rozando, hay una fricción o hay una inconsistencia que hay que corregir. Con lo cual, en el caso de que gane el a favor, yo creo que el presidente puede dar por terminado su mandato porque a partir de ahora tiene un nuevo programa electoral, que es sacar adelante los textos de la Constitución.
O sea, se convierte en un administrador de la Exacto. implementación de una constitución que él no quiso, que es la que menos quiere. La presidenta Bachelet afirmó al ir a votar hoy día: prefiero algo malo que algo pésimo. ¿Qué te parece el rol que ha jugado la expresidenta Bachelet en este plebiscito? ¿Crees tú que detrás de eso hay un intento de presidencializar su figura o de meterla al ruedo de la carrera presidencial que probablemente va a partir desde el día lunes, digamos? ¿Crees que quemó su capital político de forma innecesaria? ¿Cómo evalúas la actuación de la presidenta Bachelet en este proceso? Mira, creo que la presidenta ha estado demasiado tiempo en el extranjero, y que perdió el toque que tenía ella de la sintonía fina con... Y de hecho esta queja me ha extrañado el que haya dicho que hay una reacción machista, porque cuando los expresidentes hombres opinaron nadie dijo nada, y cuando ella opinó se le fueron encima, ¿no? Me llamó la atención que dijera eso, porque no es un argumento que ella utilizara habitualmente, incluso en los peores momentos de alguno de sus dos gobiernos. Eh, pero ahora sí lo ha utilizado. Y entonces, bueno, yo creo que ella es una de las grandes responsables de la discusión constitucional. En su segundo mandato, el nivel de discusión, de debate que hubo sobre la necesidad de una nueva constitución fue enorme. Y yo creo que para ella debería tomar nota de que el agotamiento que hay hoy, cuando realmente se materializó su deseo de hacer una nueva constitución, y hay un proyecto que salió de su mano, que está ahí, bueno, pues ella debería tomar nota de lo mucho que ha descarrilado este proceso, ¿no? Yo, sinceramente, bueno, claro, aquí una cosa es el análisis y otra cosa son los deseos, ¿no? Yo creo que es una muestra de pobreza de nuestra clase política si se vuelve a pensar que Michelle Bachelet puede ser una candidata presidencial por tercera vez. Bueno, ya digamos, ese juego de enroque entre Piñera y Sí, Bachelet ya demostraba que el país estaba estancado económicamente, estaba estancado políticamente. Tú hablabas ahí, yo creo que esos dos estancamientos están íntimamente relacionados. No estamos viviendo uh-huh. el país, si uno usara una palabra, algunos usan la palabra decadencia, Decadencia. está muy fuerte, decadencia, y yo usaría la palabra estancamiento. La sensación es que estamos estancados, que estamos entrampados, que hay un sistema político que impide la gobernabilidad y que tiene de alguna manera asfixiado el país, la iniciativa para poder hacer algo, para poder gobernar, para poder generar nuevas políticas públicas, para llevar adelante reformas. Además, estamos viviendo un estancamiento económico y estamos viviendo una crisis de seguridad de gran envergadura, y con esa clase política que tenemos, que además no va a reformar el sistema político, me parece, a corto plazo. No van a ser los incumbentes los que van a hacer esta reforma, salvo que realmente ahí haya un milagro, digamos. Pero me parece que con esta clase política, una vez terminado el plebiscito, de nuevo nos enfrentamos con la realidad. O sea, superamos el hechizo constitucional, porque también aquí ha habido un hechizo constitucional, que más que chileno diría yo que es un poco latinoamericano o latinoamericanista, ¿no? El hechizo en América Latina ha existido de un discurso, una parte, una izquierda bolivariana, qué sé yo, de poner en la Constitución la fe de que ahí se pueden hacer grandes cambios en la realidad, y la realidad ha demostrado lo contrario, digamos, ¿no? Grandes constituciones con grandes declaraciones que no tienen efectos ni cambios en la vida de las personas, al contrario, han producido estancamiento en los países o francamente decadencia. Pero nosotros nos vamos a encontrar de nuevo con la realidad el día 18. El gobierno se va a encontrar con la realidad, los ciudadanos se van a encontrar con la realidad cotidiana, y mientras no haya un cambio político profundo, un cambio de política, de políticos, del personal político, etcétera, una renovación, veo muy difícil los años que vienen, Jonah. No sé qué te parece a ti. Me parece que tienes toda la razón, porque analicemos la otra parte de Gabriel Boric. Imaginémonos que, de la frase de Gabriel Boric, imaginémonos que gana el en contra. Analizamos la opción a favor, dijimos, va a tener 30 leyes que dictar, no va a tener tiempo para nada, no va a tener margen de maniobra. Pero imaginémonos que gana el en contra y que él recibe un pequeño balón de oxígeno de este resultado y tiene que actuar sobre la base de la Constitución de Pinochet y seguir adelante con su programa. Bueno, se encuentra con varios problemas. Uno es el problema económico. El país no acaba de despegar, y el país no va a despegar mientras mientras no haya un cambio importante que corrija las grandes reformas malas que se hicieron. Cuando digo las grandes reformas malas, estoy pensando en la reforma tributaria de Arenas en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Estoy pensando en la reforma laboral que se aprobó en el segundo mandato de Michelle Bachelet.
Y estoy pensando en las subidas de impuestos que empezaron con el primer gobierno de Sebastián Piñera y que se consolidaron en el segundo y que continuaron en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Y luego tenemos todo el proceso que se produjo antes y durante la pandemia de degradación del respeto a la ley, de la capacidad del presidente, de la exclusividad que tenía el presidente de dictar normas fiscales, de dictar normas relacionadas con la seguridad social. Todo eso se pasó a llevar. El Tribunal Constitucional nunca llegó a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de esas actuaciones. Bueno, yo creo que habría por un lado, o sea, Boris se encontraría primero con que la reforma previsional es imposible y es un callejón sin salida, que su pacto fiscal es inútil porque no va a poder encontrar nuevos recursos ni nuevos ingresos en un contexto de desaceleración económica o de decadencia económica o de crecimiento bajo. El país necesita volver a tasas de crecimiento que estén en torno al 4%, 5%, no puede estar en el 1,5%, porque con eso no sacamos gente de la pobreza ni hacemos que los chilenos prosperen. Con lo cual necesitamos un crecimiento acelerado y eso necesita reformas muy profundas del lado de la oferta, no de la demanda, del lado de la oferta. Y esas son las reformas difíciles que los gobiernos no pueden hacer porque son reformas duras, significan menos derechos laborales, significan más horas de trabajo, no menos horas de trabajo. Esas son las reformas costosas, impopulares para los gobiernos, pero cuando los gobernantes son serios, tienen que hacerle entender a su gente, a sus ciudadanos, lo que está pasando, ¿no? Ahora, en ese escenario, lo que tiene por delante Gabriel Boric es un camino de espina, porque el pacto fiscal no va a salir. O sea, yo no sé cuál va a ser el momento de realismo del ministro Marcel en que diga, oiga, tiro la toalla y no va a haber pacto fiscal, vamos a hacer reformas por otro lado. No entiendo cuál va a ser el momento, como tú hablabas de la ministra Jara, en que se dé por cerrado el tema de la reforma previsional y admitan de que no tienen dinero ni siquiera para pagar la pensión garantizada universal que dejó el gobierno de Piñera, que eso ha sido una de las cosas que además les ha permitido darse cuenta de que un sistema de reparto puede ser la quiebra del Estado en Chile. En fin, yo creo que tienen un escenario bastante complicado. Cuando ellos hablan de hacer cosas, y lo otro, deberían... lo otro es que en el escenario en contra, la derecha derrotada en el plebiscito, no sé si le va a ser fácil la vida al gobierno con años electorales. Tenemos elecciones municipales y luego elecciones presidenciales y legislativas después. Estamos, se empieza a desatar. Veo difícil que la derecha, habiendo triunfado en contra, entre con tan buena disposición a negociar reformas. No sé cómo lo ves tú. No, claro. Todo va a ser... Va a estar en una discusión interna la derecha. Va a ser lo que se ha hablado la noche de los cuchillos largos entre ellos, pasarse la cuenta. Va a entrar en un escenario de resolver internamente a quién se le hace pagar el coste, quién va a ser el próximo líder, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es así. Yo lo que no tengo tan claro es a quién le van a pasar el coste en la derecha si gana el en contra, porque no veo que la imagen de José Antonio Kast y de los republicanos vaya a salir muy perjudicada por el en contra. Yo creo que vamos a entrar directamente en la derecha en una carrera presidencial abierta y con movimientos muy importantes entre todos los que tienen expectativa y los candidatos conocidos y los que están por conocer, porque no conocemos todos. Yo creo que hay algunas candidaturas que están ahí esperando a ver si la situación madura a su favor o no. Ahora, yo creo que el que lo tiene más complicado es el presidente. El presidente tiene un margen de maniobra muy pequeño, porque hay dos temas acuciantes que no hemos tocado, Cristian. La seguridad, bueno, tú mencionaste la situación de inseguridad, que es terrible. O sea, es que hoy mismo han baleado a un carabinero al lado de un centro de votación en Quilicura. O sea, es que no para, es suma y sigue. Cada minuto que pasa en Chile parece que algún delincuente estuviera haciendo de la suya. Y lo segundo es el tema de la educación, que me parece que el gobierno está empezando a entender que es un ítem en el que esta generación puso tantos votos ahí, puso tantos huevos en ese canasto, que no pueden marcharse e irse este gobierno sin haber hecho algo en educación que sea emblemático. A propósito de la violencia, evidentemente que un país que tiene miedo, un país que entra en psicosis, como está ocurriendo hoy día en Chile, en la vida cotidiana. Esto no son exageraciones de los matinales ni de los diarios, no, como ha dicho el presidente.
lo ha vivido. Fíjate tú que Paulina Bodano, vicesecretaria general del Partido Socialista, estaba en el mall y tuvo que tirarse al suelo escuchando los balazos mientras usaban un escudo humano unos asaltantes de una tienda de Mac Online. Tuvo que tirarse al suelo la presidenta del Partido Socialista, se lo vivió en carne propia, el terror que están viviendo muchos chilenos hoy día, las balaceras, los secuestros, etc. La pregunta es la siguiente. Imaginemos el triunfo del en contra. Ahí podría empezar a empoderarse este grupo a la extrema del Partido Republicano que optó por la opción en contra, que es un grupo díscolo que tiene un discurso antiglobalista y una serie de otras ideas fuerzas están en su planteamiento, la Teresa Marinovich, el Rojo Edwards. Algunos hablan de que hay un movimiento libertario, copian ciertas cosas de Milei. Podría surgir un populismo de extrema derecha que quisiera darle una oferta al país de mano dura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no ves tú ahí un riesgo político, digamos, de que surja, salga como triunfador también dentro de la misma derecha ese grupo, o pueda crecer, un grupo que hoy día hasta parecía irrelevante hasta hace poco. Mira, esa posibilidad existe, pero yo creo que tiene pocos votos en Chile ahora mismo. O sea, porque yo creo que esa mayoría silenciosa que apareció con el voto obligatorio es fundamentalmente moderada, Cristian. Esa gente no es extremista, o sea, esa gente es antipolítica. Ese votante de la mayoría silenciosa es un votante antipolítico que siente hastío, cansancio, no le gusta la política, es un votante que recuerda mucho el discurso de los señores políticos de Pinochet en la época de la dictadura, pero que es antipolítico, pero es gente moderada. Y yo no creo que vayan a caer, o sea, la situación, siendo grave, la situación a la que nos han llevado, porque el tema de la delincuencia y de la violencia es un tema que engancha muy profundamente con la política que ha hecho la izquierda en los últimos años. Con esa política de ponerse siempre del lado del delincuente, como si el delincuente fuera el débil y no la víctima fuera el débil realmente en esta relación, ¿no? Siempre a favor del indultado, siempre a favor de que pasen rápido por los tribunales y vuelvan a la calle. La izquierda ahí se ha equivocado profundamente y la disciplina social no solo se expresaba en la persecución de la delincuencia, también se expresa en la tolerancia a los overoles blancos, se expresa en la tolerancia y en la defensa que algunos sectores hacen del activismo universitario violento, de la ocupación violenta de algunos locales. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la disciplina social que también repercuten en generar este ambiente. Es la teoría de la ventana rota. El personaje hoy no es muy famoso ni es muy presentable, es Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que ahora se ha convertido en abogado de Donald Trump y es una persona, no sé si la última imagen que yo tengo de él es cuando le chorreaba la tinta de su pelo en aquella rueda de prensa, pero... Sí. Pero lo que te quería decir es que Giuliani fue el teórico de la ventana rota que aplicó aquello de la tolerancia cero en Nueva York. Estamos conversando con John Mueller, estamos en Hora de Elegir, estamos en pauta. Vamos a ir a una breve pausa, John, y regresamos. Estamos a pocos minutos de que se comiencen a conocer los resultados de este plebiscito constitucional y vamos a hablar un poco también de las encuestas, por qué hay resultados tan distintos y tan disímiles entre las encuestadoras nacionales y extranjeras. De eso y otras cosas más vamos a conversar en la próxima tanda con John aquí en Hora de Elegir. Christian Barnken y John Miller analizan el camino constitucional y los escenarios que se abren tras el proceso de votación de la propuesta de Carta Magna. En Pauta 100.5 es Hora de Elegir. Son las 5:33, soy Christian Barnken, estoy con John Mueller, esta es Hora de Elegir. Estamos a minutos de que comencemos a saber qué va a decir el misterioso pueblo, como hablaba el ensayista Hugo Herrera. Este misterioso pueblo que se manifestó en octubre del 2019 sorprendiendo y sobrepasando a todos los analistas y opinólogos de esa época. El estallido nos sorprendió a todos. Ese misterioso pueblo que sorprendió eligiendo una lista del pueblo y desplazando a la clase política para la primera convención. Ese misterioso pueblo que le dio una derrota estrepitosa al gobierno y a la izquierda en el plebiscito anterior. ¿Qué hará y qué dirá ese misterioso pueblo en la elección de hoy día? Lo que se siente un poco, John, en Chile hoy día no es el mismo nerviosismo ni la misma adrenalina del plebiscito anterior.
quizás en élite, en grupos más chicos, más politizados, digamos, que están a la discusión en los partidos, pero no existe esa emoción, esa sensación de que se estaba jugando algo importantísimo y radical. No digo que no sea así, digo que es la percepción mayoritaria de la ciudadanía. Y otro elemento, y lo decía antes de ir a la pausa, es que hemos tenido encuestas chilenas que le daban y le han dado un triunfo holgado al en contra por hasta 30 puntos algunas. Algunos dicen que eso se ha ido estrechando, no se puede hablar de encuestas en estos últimos días. Sin embargo, hay encuestadoras extranjeras, algunas de ellas que tuvieron, digamos, le apuntaron bien, por ejemplo, a la elección anterior de constituyentes y al plebiscito anterior, se acercaron más a los resultados que dan un triunfo de la favor. ¿Cómo ves tú este tema de las encuestas aquí en España, en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Es un tema solamente de Chile? En Argentina pasó algo parecido. La realidad se ha vuelto mucho más líquida, cambiante y difícil de aprender. ¿Cuál es tu visión de encuestas y resultados electorales, John? Mira, lo que está pasando es que la gente, o sea, fíjate solo en las normas que hay. No se pueden publicar encuestas los últimos 15 días de los procesos de votación. En España es los últimos 7 días de los procesos. Todas esas leyes tienen más de 30 años. Todas esas leyes están ahí, no existían cuando empezó Internet, no existía cuando no existían, no había WhatsApp cuando se escribieron esas leyes, no había nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente, claro, los sociólogos antes, los demóscopos, trabajaban con ideas y decían, no, al final el voto cristaliza mucho antes que la última semana. Bueno, ahora estamos viendo que no, que la última semana la gente cambia de opinión radicalmente, y muy radicalmente a veces, y que los miedos se expresan de manera muy, muy sutiles. No, mucha gente vota, mira, yo estoy viendo sistemáticamente el voto donde sale perjudicada especialmente la derecha, es en el voto femenino y juvenil, porque las mujeres sobre todo están expresando un gran temor a perder lo que ellas consideran sus derechos sexuales, el aborto, las libertades, el reconocimiento del matrimonio homosexual, por ejemplo, en España. Todos estos derechos muchas veces consideran que están en peligro y temen que los vayan a perder o que puedan desaparecer. Ahí hay un sector de la derecha que no le ha prestado atención y no ha sido respetuoso del sentimiento de esa parte de la población. Y luego los jóvenes inmediatamente también sienten que aquí puede haber un retroceso o que pueden ir en contra de determinadas tribus urbanas que sobre todo anidan entre los jóvenes, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero el escenario en Chile es extraordinariamente complejo porque tú y yo sabemos que esa mayoría silenciosa todavía no está bien caracterizada. La votación de hoy nos va a ayudar a saber cómo son, pero ninguna de las votaciones anteriores, desde que apareció en el plebiscito de septiembre la mayoría silenciosa, realmente se han estado apuntando sus votos todos. Yo he escuchado a los republicanos apuntándose sus votos, he escuchado a la derecha tradicional apuntándose sus votos, a la socialdemocracia, a la exdemocracia cristiana apuntándose sus votos. Todo el mundo como que quiere que la mayoría silenciosa juegue a su favor. Y no tengo tan claro que vaya a ser así. Ahora, la votación de hoy sin duda que nos va a dar muchas luces respecto del tema del voto obligatorio y de cómo es la mayoría silenciosa que desconocíamos, que no votaban, y cómo se comporta la gente respecto de la obligación de votar, que yo creo que va a ser un dato importante también de lo que va a salir hoy. Hay algunos que piensan que el plebiscito anterior cambió el clivaje, veníamos del clivaje sí y no, y eso duró varias décadas, ¿no es así? Y marcó la política chilena. Y el 4 de septiembre algunos dicen que ahí se movieron las placas tectónicas con la incorporación del voto obligatorio y cambia el escenario político. Y ahora, ¿esto va a cambiar el escenario político o va a mantener el clivaje? ¿Es una elección que tiene que ver con eso o el resultado? Imaginemos que gane el en contra y que gane significativamente el en contra, que no sea una diferencia de 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, que es lo que señalaban algunas encuestas. ¿Tú crees que estaríamos frente a otro cambio de clivaje político? No, porque va a ser definitivo la sensación de agotamiento que hay en el país. El proceso constitucional como excusa argumental está agotado de momento.
Yo creo que efectivamente en el futuro podrá resucitar cuando se vuelva a plantear algún problema que la Constitución no haya previsto, que no se pueda desarrollar, o alguien le echará la culpa eficazmente a la Constitución de algo que ni siquiera tiene la culpa de nuevo, y entonces se reabrirá el proceso, la discusión constitucional. Pero ahora mismo está agotado y ese agotamiento va a pesar mucho. Y claro, Boric cuando hace sus declaraciones está pensando en que lo que quiere, en realidad lo que quiere decir es, pase lo que pase, a partir de ahora me voy a dedicar a resolver los problemas reales. O sea, gane a favor o gane en contra, me voy a dedicar, porque ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno desde hace varios días y es el mensaje que también está transmitiendo la oposición. Entonces, mi impresión es que después de esto se puede generar, o sea, lo lógico sería que en marzo, y que alguien se ponga a trabajar en ello, deberíamos empezar el año con varios anuncios, o alguien debería buscar un consenso o por lo menos un acuerdo para tener varios anuncios eficaces en torno al tema de seguridad. O sea, que las normas, no esté el gobierno echándole agua a las normas cuando el Congreso proponga una determinada legislación para endurecer determinadas penas en determinados casos, en determinados delitos. Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, como pasó con la usurpación, es verdad que había razones técnicas en el tema de la usurpación, pero el gobierno siempre termina apareciendo como que terminó beneficiando la mano blanda en vez de beneficiar la mano dura. Y la gente no quiere ni dura ni blanda, pero quiere una mano justa. Y entonces es muy difícil llegar a alcanzar ese punto y transmitir exactamente a la ciudadanía que estás en la mano justa. Bueno, tú usas la palabra acuerdo. Escuché a la ministra Jara, iba viajando al aeropuerto desde el sur, trasladándome a Santiago, y la ministra Jara dice, viene la temporada de los acuerdos. Y llamó mucho la atención escuchar esa declaración. Pero resulta que el acuerdo, o la cocina, como se le llamó y denostó, fueron denostados los acuerdos y la política de los acuerdos durante estos últimos años. Entonces, de alguna manera, aquellos que decían denostaban los acuerdos, hoy día parecen necesitar esos acuerdos urgentemente. Y parece que ese es el clamor silencioso, tal vez uno de los clamores que la clase política no ha sabido escuchar bien de la ciudadanía. Es decir, pónganse de acuerdo de verdad en los grandes temas y propongan salida a los temas esenciales: seguridad, reforma de pensiones pendiente, el tema de la salud, bueno, que está a punto de estallar por otro lado también. Tendríamos tal vez un regreso, una posibilidad de tener acuerdo, pero tendremos esa política de los acuerdos, una política de acuerdo. Para hacer acuerdo hay que ceder, y para ceder hay que ser un político de un cierto talante, ¿no? No sé si tendremos una clase política a la altura de esa necesidad del país. A ver, el presidente es el que va a tener que marcar los ritmos, y el presidente va a tener que, o sea, el presidente ahora mismo lo que tiene sobre la mesa es un cambio de gabinete que todo el mundo le está planteando, que si determinado resultado tiene que hacer determinado grado de ajuste en su gabinete. Pero lo que el presidente tiene que tener es una mirada estratégica. Yo creo que hay un camino que está muerto y es el del pacto fiscal. Y el gobierno sigue poniendo comprándole muchos billetes, muchos tickets a ese pacto, y yo creo que el gobierno no va a alcanzar ningún pacto fiscal mientras el país no recupere un grado de crecimiento importante, porque no hay agua en esa piscina, y lo que deberían hacer es, o sea, el presidente tiene que tomar decisiones estratégicas, decir, quiero continuar con la reforma previsional, quiero continuar con el pacto fiscal, quiero continuar por este camino, o necesito encontrar una excusa para desbaratar todo esto y llegar a un pacto contra la delincuencia, y llegar a un pacto a favor de la educación, y llegar a un pacto a favor de la sanidad, por ejemplo, para rescatar la sanidad de Chile. A lo mejor tiene que centrarse en esas tres otras cuestiones y decir, mira, aparcamos el pacto fiscal porque efectivamente no hay más recursos. Y es más, lo que debería empezar a hacer el gobierno es empezar a hablar como habla Milei. No hay plata. O sea, hay muchas cosas en las que en Chile ya no hay plata. Claro, hablar con la verdad. Ahora, el presidente Boric tuvo esa oportunidad que tú estás diciendo en el plebiscito anterior. Es decir, la derrota fue tan colosal que es ahí donde él debió haber tenido un giro, pero da la impresión que no hubo una autocrítica profunda, un descenso profundo, por decirlo así, en él y en su sector. Entonces, que los cambios parecían más cosméticos.
hoy día es una segunda oportunidad, pero tal vez ya es demasiado tarde para hacer ese giro y convertirse en un convocador a grandes acuerdos en el país. ¿Cómo lo ves, John? Mira, yo siempre he pensado que el presidente ha tenido una cosa acertada. Él sabe que es el mal menor, que él fue elegido como el mal menor. Y a diferencia de Gustavo Petro, que también fue el mal menor en Colombia, Boric ha sabido comportarse como tal y ha gobernado como tal. Y eso ha sido una suerte para Chile. Ahora, yo creo que él necesita una mirada estratégica para cambiar el ritmo de su presidencia y tratar de salvar lo que le queda de presidencia. Y mi idea es que tendría que buscar más por el lado de lo que te he dicho, de ver qué hace con la reforma educativa, qué hace con la seguridad y qué hace con la sanidad, que son los tres temas más urgentes que están sobre la mesa y qué es lo que asusta a los chilenos, que no saben si van a seguir teniendo sanidad eficaz o cuál va a ser el acceso a la sanidad o si van a quebrar las ISAPRES o no. Y luego está el tema de la delincuencia, que es muy visible y que no es un invento de los medios, y el presidente tendría que sacarse de la cabeza esa idea de que es un invento de los matinales. Y lo segundo y lo tercero es quizás hacer algo en educación. John, yo te quiero agradecer, ha sido un gusto conversar contigo, son las 5:44, estamos a pocos minutos de conocer los resultados de este plebiscito y vamos a ver si algunas de las reflexiones que se han hecho aquí van a encarnar en los próximos días y en las próximas semanas en el país. Perfecto. Pues sí, vamos a conocer en breve los resultados. Me dicen que que incluso a las 8 podríamos tener cifras representativas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va a ser muy interesante. Nos quedan un par de horas para ello, así que nada, ha sido un placer hablar contigo como siempre, Cristian, hermano sureño. Estimado John, también, así tú tienes intuición, tienes varios procesos políticos en el cuerpo, no te pido resultados ni nada. ¿Tú crees que va a ser reñida esta elección o va a haber una diferencia importante del que triunfe? ¿Qué te dice la intuición política? Lo que me dice mi intuición es que si hubiera un resultado a favor del a favor, sería muy estrecho. Y en cambio creo que Madrid hoy la va a clavar. O sea que va a ser ese 42, ¿cuánto te he dicho que había sido? Un 58-42. Ahora, yo creo que va a andar por ahí. Habría que comparar esa elección de Madrid con el plebiscito anterior, ¿eh? ¿Cómo fueron las cifras? Bueno, el plebiscito anterior fue totalmente apruebo aquí. Pero claro, no te olvides que solo ha votado el 30% del censo. Sí. Y a mí me ha sorprendido lo bien que le ha ido a la favor en Madrid. Claro. O sea, podría ocurrir de pronto una victoria estrecha de la favor. John, yo te quiero agradecer de nuevo, un gran abrazo. Espero que nos encontremos pronto en una próxima conversación. Agradecer a todos los que nos acompañaron y escucharon. Hora de elegir, son las 5:46 y luego de una pausa musical viene una interesante conversación en el tramo final ya del plebiscito con Claudia Álamo y Gerardo Gómez en pauta. Muchas gracias a todos y que le vaya bien a Chile.